Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta webinar sobre huella de carbono. Si os parece, esperamos un minutito más por si falta alguien por conectarse y empezamos enseguida, ¿vale? Bueno, os voy adelantando lo único que esta webinar va a ser grabada y luego se os remitirá a todos los asistentes. Entonces, si os parece, primero hacemos la presentación y una vez que haya finalizado hacemos una ronda de preguntas por si tenéis alguna duda y así vamos haciéndolo por etapas, ¿vale? Para que quede todo más ordenado y más claro, ¿vale? Bueno, yo creo que están ya 8 personas conectadas, así que bueno, vamos a ir empezando y si se junta alguien un poco más tarde, pues bueno, que se enganche. Bueno, lo primero presentarme, soy David Sánchez, soy consultor de Grupo CEI, de sistemas de gestión, huella de carbono, temas ambientales. Y bueno, el objetivo de este webinar que vamos a realizar hoy básicamente es que tengáis ciertas nociones de qué es esto de la huella de carbono que está empezando a sonar en estos tiempos, cómo las empresas se pueden adherir a este proceso que al final viene por unos requisitos también europeos. Y bueno, pues al final para que tengáis ciertos conocimientos y ciertas nociones sobre cómo poder implementar o calcular esta huella de carbono y bueno, si os podemos ayudar al proceso de realizarlo, registrarlo o compensar esta huella de carbono que podéis generar en vuestra empresa, pues que para eso estamos. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Es una presentación cortita y lo dicho, luego al final, si os parece, si tenéis cualquier pregunta, pues vais comentándome, ¿vale? Entonces, bueno, como primer punto, a ver, dame un segundo. Ahí, ¿vale? ¿Qué entendemos por huella de carbono? ¿Vale? Ahí os dice que es la totalidad de gases efecto invernadero. Al final, cuando estamos hablando del cálculo de la huella de carbono, aunque el dato es toneladas de CO2, vienen invertidos ahí diferentes gases de efecto invernadero, ¿vale? Que se emiten de una manera directa o indirecta por un individuo, una organización o incluso un evento o un posible producto. Sobre esto, como veis ver ahí, hacemos dos grandes clasificaciones. Lo que denominamos huella de carbono de organización y por otra parte estaría lo que es huella de carbono de producto, un evento o un servicio en concreto, ¿vale? En cuanto a la de la organización, pues mide toda la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto proveniente del desarrollo de la actividad de esa organización. Luego también en este caso habría que tener en cuenta los diferentes centros que pueda tener esta organización para hacer el cálculo también, ¿sí? En cuanto a la huella de carbono de producto, ya os dice, ¿no?, que mide los gases efectos invernadero emitidos durante todo el ciclo de la vida de un producto. Es decir, aquí lo que se tiene en cuenta es desde la cuna hasta la tumba de la elaboración o el procesado de un producto en concreto, ¿vale? Ya os dice desde la extracción de materias primas, pasando por el proceso, fabricación, incluso el transporte. ¿De dónde viene esto? Bueno, ya os dice, ¿no? Según la norma ISO 14067, los gases de efecto invernadero son constituyentes gaseosos de la atmósfera, de origen natural o antropogénico, que absorben y emiten radiación en longitudes de onda concretas. Bueno, al final los que se tienen en cuenta son los que veis enumerados ahí,
desde el dióxido de carbono, el metano, compuestos nítricos, los hidrofluorocarbonados, que son los HFCs, que suelen ser los que estaban en los aerosoles, ¿vale? Compuestos perfluorocarbonados, ¿sí? Y el hexafluoruro de azufre. Estos 6 son los que componen este grupo que se denomina gases de efecto invernadero. Existen otros 2 en concreto, ¿vale? Que también formarían parte de estos grupos, que son el vapor de agua y el ozono, pero bueno, como se explica en la diapositiva, por sus componentes beneficiosos también y su dificultad a la hora de hacer el cálculo, pues no se tienen en cuenta a la hora de calcular la huella de carbono tanto de organización como de producto, ¿sí? Esto entra en vigor desde el protocolo de Kioto, ¿vale? Que se vienen tomando medidas para controlar estas emisiones de efecto invernadero, pero sí que es verdad que desde hace un tiempo existe un control mayor y desde Europa ya existen unas directrices concretas para controlar estas emisiones, ¿vale? Y uno de los datos que os doy así es que en 2050 Europa tiene estipulado que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ser 0, ¿vale? Con el Real Decreto que os he puesto ahí del 163/2014, aquí en España se creó el Registro Público de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ¿vale? Que ahora es lo que sería el MITECO, que incluye la transición ecológica también, ¿vale? Y este es un ministerio en el que han incluido ciertas calculadoras y ciertas guías para que podamos empezar las empresas, ya incluso a nivel particular, a hacer estos cálculos de la huella de carbono con el fin de tener conocimiento de lo que producimos y, a su vez, plantear situaciones que favorezcan su disminución, ¿vale? O su compensación. Al referirnos a la huella de carbono de organización y a las fuentes emisoras que se analizan en su cálculo, ¿vale? Recurrimos al alcance. Aquí existen tres tipos de alcance, ¿vale? Lo que denominamos como alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Un poquito más adelante os voy a explicar qué son estos 3 alcances, ¿vale? Pero para eso deberíamos de conocer qué son las emisiones directas de gases de efecto invernadero y cuáles son las indirectas, ya que esto está totalmente relacionado con los alcances que os acabo de comentar, ¿vale? Entonces, como emisiones directas de gases de efecto invernadero son las emisiones de fuentes que son propiedad o están controladas por la propia organización, ¿vale? Esto al final quiere decir que nosotros desde nuestra propia empresa tenemos la capacidad de controlar y saber qué consumos energéticos hacemos o qué consumos de combustibles fósiles hacemos, que podemos controlarlos, podemos cuantificarlos y en un momento dado podemos realizar alguna acción que pueda disminuir o compensar estos kilogramos o toneladas de CO2, ¿vale? Que se van a emitir a la atmósfera, ¿vale? Y las indirectas, pues son emisiones consecuencia de las actividades de la organización, pero que ocurren en fuentes que son propiedad o están controladas por otras organizaciones, ¿vale? Pues como puede ser a veces la logística, como puede ser subcontratar un proceso que al final es indirecto nuestro, pero lo hacemos en otro lugar, la propia extracción de materiales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a diferenciar los que son luego en el alcance 2 y en el alcance 3, ¿vale? Que son las que son indirectas, ¿vale? Entonces, ahí ya os dice también, una vez definidas cuáles son estas emisiones directas e indirectas, y para facilitar la detección de todas ellas, se han definido 3 alcances. El alcance 1, ¿no? Las que se contemplan como directas, y os pone ahí como ejemplo, ¿no? Emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, que son propiedad o están controladas por la entidad en cuestión, ¿vale? También incluyen las emisiones fugitivas, ¿vale? Pues aquí se incluirían también las emisiones que se pueden hacer en un momento determinado por fugas en los aires acondicionados, por ejemplo, o fugas en el proceso productivo que también estén relacionadas con este tipo de procesos, fugas de metano o de otros gases de conductos, ¿vale? Que podamos tener, o tuberías, ¿sí? En el alcance 2 y en el alcance 3 son emisiones indirectas, ¿sí? Y en el alcance 2 se centra sobre todo en las emisiones indirectas
asociadas a la generación eléctrica adquirida, ¿vale? Aquí, por ejemplo, por poneros un ejemplo, podría haber una diferencia según la tipología de empresas de dónde meter esto si la energía eléctrica, por ejemplo, que en su gran mayoría va a ser de alcance 2 porque tengo una distribuidora que me la proporciona, ¿sí? Aunque la consumo yo, que será el 90% o 95% de las empresas, y hay un pequeño porcentaje que hay veces que tienen su propia subestación o generan mediante procesos de cogeneración electricidad que entonces podrían incluirlo en el alcance 1, ¿vale? Y en el alcance 3 incluyen otras emisiones indirectas. Y aquí son las que os he dicho y que normalmente estas son las que son más difíciles de calcular o bien necesitamos a terceras partes que nos proporcionen información, ¿vale? Para poder hacer un cálculo correcto, ¿sí? Y os dicen ahí, pues, extracción y producción de materiales que adquiere la organización, viajes de trabajo con medios externos, aquí también se podría incluir viajes in itinere de los propios trabajadores de la organización, cómo acuden y cómo se desplazan al centro de trabajo tanto al ir como al volver, ¿sí? El transporte de materias primas, es decir, logística, ¿vale? Combustibles, productos o algún otro que esté realizado por terceros, ¿vale? A modo de resumen os he puesto esta diapositiva para que visualicéis un poco de una manera más amplia, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí ya veis que tenéis, bueno, pues vuestra organización, qué tipos de gases son los que luego se trasladan a CO2 equivalente, que esto no sé si lo he comentado anteriormente, pero al final la cifra que siempre se calcula, aunque puedan derivar de diferentes gases de efecto invernadero, al final lo que se hace es una ponderación hacia kilogramos, gramos o toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Ese es el resultado que se va a dar finalmente. Y ahí tenéis los diferentes alcances, ¿no? Un poco, pues, qué tipo de procesos se tienen en cuenta en cada uno de ellos, ¿vale? En una primera aproximación puede decirse que el cálculo de la huella de carbono consiste en aplicar la fórmula que os he puesto ahí. A priori es un cálculo que depende, que para la gran mayoría de las empresas debería de ser un cálculo relativamente sencillo, ¿no? Ahí veis la fórmula que para hacer el cálculo de la huella de carbono pues necesitáis el dato de actividad y un factor de emisión, ¿vale? Los datos de actividad pues son los parámetros que definen el grado o nivel de actividad generada de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que puede ser kilovatios hora, del gas que utilicéis, puede ser kilovatios hora del consumo eléctrico, bien puede ser que tengamos kilómetros de vehículos y consumos de gasoil. Eso va a ser el dato de actividad, ¿sí? Y el factor de emisión supone la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada unidad del parámetro dato de actividad, ¿vale? Y estos factores varían en función de la actividad que se trate. Esta sería el dato, el factor de conversión que necesitamos para luego trasladarlo a kilogramos de CO2 o toneladas de CO2. Y esto sería la parte compleja, ¿no? del cálculo. Lo bueno de esto es que estos factores de emisión son los que normalmente podemos encontrar en las calculadoras que vamos a utilizar para realizar el cálculo de la huella, ¿vale? Y ahí os dice, ¿no? Pues como os he comentado anteriormente, que el resultado de la fórmula, pues obtendremos una cantidad, bien en gramos, kilogramos, toneladas o la unidad que estimemos, ¿sí? De dióxido de carbono equivalente. Normalmente, a la hora de hacer el cálculo en las calculadoras, terminamos por obtener un dato en toneladas, ¿vale? Os he puesto un ejemplo sencillo por si no lo visionabais muy bien para que os hicieseis una idea de qué era lo que me refería en la diapositiva anterior y os he puesto un ejemplo al uso, ¿vale? Pues de un aparato eléctrico, ¿no? Pues cómo haríamos el cálculo de esa huella, ¿no? Y ya veis pues que tiene un consumo anual, ¿no? He puesto de 190 kilovatios hora de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y luego su factor de conversión, ¿vale? Es de 0,29 kilogramos de CO2 por kilovatio hora. Entonces, bueno, pues haces la multiplicación y sacarías el resultado.
Vale, pues esto es lo que hay que hacer, pero con cada uno de los apartados que podemos tener en nuestra organización, que son muchos más, ¿vale? Y esto sería de un único equipo. Vale, una vez explicada la filosofía del cálculo, hay que recalcar que el cálculo será más complejo en función de los alcances a introducir, el número de centros de trabajo que tenga la organización y dependiendo de los procesos que existan en la propia organización. Asimismo, la complejidad variaría también si el cálculo a realizar es de organización o de producto, como hemos comentado anteriormente, ¿sí? Aquí ya os he comentado, no es lo mismo calcular alcance 1 y alcance 2 que alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Tener en cuenta que el alcance 3 queramos incluir todas las variables posibles, que hagamos un cálculo de huella de carbono de organización exclusivamente, de organización y producto. Sí, existen muchas variables. En este caso, lo que solemos hacer desde CEI es, en la primera visita, suele ser una visita in situ a la empresa para hacer una toma de datos amplia en la que podamos estipular estos alcances y estos enfoques con el apoyo de la empresa, ¿no? Y al final consigamos un poco lo que representa más a la organización, ¿sí? Vale, ahora os voy a explicar un poco la secuencia de cómo sería o cómo podemos empezar con este cálculo. Lo primero, sin duda alguna, es lo que os he dicho, decidir qué tipo de huella queremos calcular. Aquí está claro, ¿no? Si me voy a ir a una huella de organización o me voy a ir a una huella de producto. En segundo caso, definir en qué metodología nos vamos a basar para el cálculo. Para esto existen diferentes metodologías como lo son la ISO 14064, la norma PAS 2050, GHG Protocol. Normalmente todas estas metodologías están incluidas ya en la propia calculadora que utilizamos. Por lo tanto, una vez conocida la calculadora de la cual vamos a hacer uso, esto también va ya inherente en esa calculadora, entonces la metodología quedaría clara también, ¿vale? Definir los alcances que vamos a tener en cuenta en el cálculo, esto es importante, ¿vale? Para esto sí que tenéis que tener en cuenta también cuál es el objetivo del cálculo de la huella. Si es algo interno, si es algo que os requiere vuestro cliente, si es algo que viene porque os vais a presentar a un concurso público y lo exigen así, ¿vale? En función de eso, pues tendréis que hacer un tipo de cálculo u otro, ya que no sirven todos para todos, ¿vale? Me explico. Para hacer un cálculo mínimo y poder utilizar la inscripción en el MITECO y ese sello de huella de carbono, necesitamos calcular mínimo alcance 1 y alcance 2, ¿vale? Sin embargo, hay veces que otras entidades nos piden alcance 3. Esto hay que determinarlo al inicio del cálculo para saber hasta qué punto tenemos que llegar, ¿sí? Lo que os he dicho, determinar con qué herramienta vamos a trabajar en función del tipo de cálculo a realizar, que aquí normalmente yo suelo trabajar con dos tipos de herramientas, ¿vale? Que son o bien la calculadora del ministerio, ¿sí? O la calculadora de IOBE, también en función del tipo de cálculo que quiero hacer, ya que ambas dos no hacen los mismos cálculos, ¿sí? Establecer un año base para el cálculo, ¿vale? Al final lo que tenemos que centrarnos es en un año completo en el cual tengamos todos los datos fiables para poder hacer un cálculo que sea representativo de la organización. Es decir, pues ahora no me serviría de nada hacer el cálculo del 2021 porque todavía estamos a mitad de año y solo vamos a tener la mitad de los datos, ¿sí? Tendríamos que coger 2020 y en el caso de que no tengamos todos los datos completos, pues 2019. Pero lo lógico sería lo más cercano, ¿vale? Para que sea lo más representativo a lo actual. Cierto es también que, por ejemplo, si tenemos en cuenta este año que ha habido la pandemia del COVID, pues probablemente el 2020 no resulte el año más representativo de nuestra organización. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque ahora nos podría salir en un cálculo de una huella mucho menor a la que realmente tenemos si ha habido procesos parados, si la empresa ha estado parada, si alguna parte del proceso productivo no se ha realizado de una manera normal, si ha habido ERTES y entonces los consumos energéticos también, como hay menos trabajadores, pues se han visto reducidos, ¿vale? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Y luego el último punto sería identificar las emisiones y obtener información necesaria para realizar el cálculo, ¿vale? Con todo esto, ¿qué hacemos? Pues ir a las herramientas que os propongo ahora, ¿vale? Os he propuesto 3, hay más, pero bueno, os he propuesto 3 porque creo que con estas 3 a priori os podéis desenvolver bien. La primera y la segunda son opciones gratuitas, ¿vale? Son calculadoras que están colgadas tanto en el Ministerio de Transición Ecológica como en la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vasco, que es IOBE, ¿sí? Y como veis ahí, yo os he matizado que en la del Miteco podéis calcular los alcances 1 y 2, ¿vale? Pero no el tercero. Y en la de IOBE sí que te deja calcular alcance 1, 2 y 3, pero del tercero os va a dejar solo algunas cosas del alcance 3, ¿vale? Puede ser que otras que queréis incluir no se puedan incluir. Por ejemplo, pues los viajes en itinerario, ¿vale? Y luego en el punto tercero os he metido otras herramientas, ¿vale? Sí que os hago matices sobre software y calculadoras de compra, ¿vale? Y os he puesto diferentes ejemplos, Aire, Solid Forest, calcula tu huella de carbono.com, ¿vale? Y esto ya son herramientas que son de pago, ¿sí? Y existen 1000 más, ¿vale? Incluso podríamos crear una herramienta propia para hacer este cálculo, pero que al final no compensa porque el esfuerzo para crear una herramienta interna es mucho mayor que pudiéndolo hacer con las calculadoras que están colocadas de manera pública, ¿vale? Entonces, bueno, yo os recomiendo que con la calculadora del Miteco IOBE os vais a desenvolver en principio bien, ¿sí? Aquí os he hecho un poco para que os hagáis una idea, ¿vale? Os he puesto también un esquema sobre las diferencias entre la calculadora del Miteco y la de IOBE, ¿sí? La primera columna hace referencia a la calculadora del Miteco, ¿vale? Y la segunda hace referencia a la de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿vale? Que sería la de IOBE. Entonces ahí ya veis cómo os marca el alcance en la de el Miteco 1 y 2 y en la de el IOBE 1, 2 y posibilidad de 3. Existen unas cuantas diferencias más, pues por ejemplo la comparación de años, ¿no? Al final esto no es hacer un cálculo y ya está, sino consiste en hacer un cálculo, hacer unos seguimientos y año a año ir haciendo estos cálculos y manteniendo un poco un plan de mejora, ¿no? Para ver cómo va disminuyendo esa huella de carbono con las acciones que vamos llevando a cabo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la del Miteco te permite hacer una comparación con años anteriores de 2 años, es decir, os va a dejar hacer 3, la que tomas como año base y otras 2, y sin embargo en la de IOBE puedes hacer hasta 5, ¿vale? Hay diferencia entre algunos tipos de productos que contempla, ¿vale? En la del Miteco solo mete refrigerantes y en la de IOBE mete refrigerantes y algunos lubricantes. Los factores de emisión, por ejemplo, de vehículos en el Miteco son del IDAE, ¿vale? Solo es para turismos y en la CAP utiliza el DEFRA. Bueno, aquí hay una serie de diferencias que, bueno, que al final eso, una vez que vas analizando los diferentes proyectos, pues te vas encajando en una, en otra, según lo que se decida, ¿vale? Y una vez realizado el cálculo, ¿qué? Bueno, una vez que tenemos con la información que buscábamos, ¿no? Y tenemos unas toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Os podéis hacer las diferentes preguntas que os he puesto ahí, que son interesantes que las debatamos, ¿vale? ¿Queremos el cálculo como información interna o lo vamos a externalizar? ¿Cómo y de qué modo? ¿Qué opciones tengo una vez realizado el cálculo para mejorar? ¿Voy a contar con alguna ventaja o ayuda para realizar este proceso? ¿Vale? Entonces, bueno, sobre la primera, ¿es importante? Sí, es importante saber qué quiero exactamente con esto. ¿Quiero conocer únicamente mis toneladas de CO2 porque creo en esto y esta información interna me va a venir bien para informar, para sensibilizar a la gente? Perfecto, pues con esto calculo un alcance 1 y un alcance 2 y ya está. Si lo vamos a utilizar, pues por ejemplo, como argumento de venta,
En este caso, recomendaría que no hicierais solo alcance 1 y alcance 2, sino que incluyerais también el alcance 3, que se inscribieran en la huella de carbono del Miteco. ¿Por qué? Pues porque al final también tenemos un sello, ¿no? Al realizar esta inscripción se nos otorga un sello que lo podemos utilizar también como argumento de venta y como imagen corporativa hacia el exterior, no solo internamente, ¿vale? Y eso al final pues va a dar un punch más a eso que queremos, pues que queremos expresar, ¿no? Sobre nuestras buenas prácticas en la organización respecto a esto. Luego, un punto importante también que tenéis que saber es que las de alcance 3 tienen que ser siempre verificadas por una tercera parte. Así como alcance 1 y alcance 2 las podemos hacer el cálculo nosotros internamente y no requiere ninguna verificación, ¿vale? Las de alcance 3 sí, siempre tienen que ser verificadas por una tercera parte, pues por un organismo certificado como puede ser un SGS, una ENOR o cualquier otra certificadora, ¿vale? Pues esas emisiones tienen que ser certificadas, ¿vale? ¿Qué opciones tengo una vez realizado el cálculo para mejorar? Bueno, pues aquí tenemos diferentes opciones. Siguiendo un poco con la línea de qué vamos a registrar y pensando que vamos a utilizar esto como más allá de hacer el cálculo y tener esa información, hay que elaborar posteriormente a este cálculo, hay que diseñar o elaborar un plan de mejora, ¿no? En el momento que queremos hacer la inscripción de nuestra huella de carbono de organización en el Miteco, también se nos va a solicitar un plan de reducción de emisiones que va a ir alineado con nuestro plan de mejora, ¿vale? Puede ser el mismo, lo que pasa que hay que seguir otro formato que marca el Ministerio. Y al final lo que se trata es de esa información que hemos sacado y de ese informe que toca una serie de etapas en concreto, pues desmigarlo y obtener posibles acciones de mejora en cada uno de esos apartados, ¿vale? Y con eso se elabora una planificación, ¿vale? Si con esto no fuera suficiente y no somos capaces de con estas acciones poder disminuir nuestra huella de carbono hasta el punto en el que queramos, existen las compensaciones. ¿Qué son las compensaciones? Las compensaciones son pues, lo que normalmente muchas empresas realizan, que habréis escuchado varias veces de, bueno, tengo estas emisiones de CO2, planto no sé cuántos árboles ficus. Pues por cada árbol de esas características me compenso 1,5 toneladas de CO2, ¿vale? Pues esa es una dinámica a poder también seguir. Y de hecho desde el Ministerio existe una serie de proyectos de compensación en los que podéis entrar también para ver esas posibilidades, ¿sí? Por último, la última pregunta iba sobre, ¿voy a contar con alguna ventaja o ayuda por realizar este proceso? Pues sí, ahora mismo existe una subvención del gobierno vasco para elaborar este tipo de proyectos, ¿vale? Que se entró en vigor el 17 de junio de este mes, ¿vale? Y que dura hasta el 17 de julio, en la que este tipo de proyectos está subvencionado. Entonces, si tenéis pensado hacer algún tipo de cálculo, tanto de organización como de producto, pues sería un buen momento para realizarlo y para focalizaros en este tipo de proyectos, ya que encima existen subvenciones para ello. Este tipo de subvenciones suelen salir anualmente, ¿vale? Y aparte de esta que es del gobierno vasco, puede ser que existan alguna más. Hoy en día, ahora mismo solo está la del gobierno vasco, pero puede ser que salgan otras diferentes, ¿vale? Y bueno, con esto mi presentación ha terminado. Daros las gracias y bueno, comentaros que os he dejado también ahí mi contacto, ¿vale? Tanto el teléfono móvil e email por si tenéis cualquier duda para que podáis realizar preguntas. Ahora también os dejaré un rato por si queréis realizar alguna pregunta en concreto, ¿vale? Por si tenéis alguna duda y si no, pues ya sabéis que podéis contactarme por cualquiera de las vías que
que os he puesto y nada, y que encantado y cualquier cosa ya sabéis, ¿vale? Os pasaremos, otra cosa, os pasaremos también la presentación para que la tengáis, ¿vale? Por si os apetece compartirla también o echarle un vistazo y lo dicho, cualquier cosa os ponéis en contacto conmigo. Vale, pues visto que no hay ninguna pregunta, doy por finalizada la webinar, ¿vale?